Pues bien, por lo pronto habría que hacer algunos comentarios, breves desde luego, del acontecer nacional. Por una parte sabemos que ya después del 5 de junio se despejaron muchas incógnitas en el proceso electoral. Estuvieron de por medio 12 gobernaturas y según los resultados, pues a quien le fue muy mal fue al Partido Revolucionario Institucional, en los que perdió entidades que siempre había tenido, como fue el caso de Veracruz, el caso de Tamaulipas y por otra parte también Chihuahua. Tres estados que fueron muy significativos su derrota, puesto que Veracruz es la tercera entidad que más población tiene y que más votos aporta en una elección. Y eso sin duda alguna hizo reflexionar a las grandes cúpulas partidistas. Y ya por ahí Beltrones, el presidente del PRI, ha dicho que pues se va a analizar el porqué de esas derrotas y seguramente se van a enmendar muchas cosas. Recordemos que ahí, particularmente en Chihuahua y Veracruz, fueron los actos de corrupción de los gobernantes en turno los que llevaron a la derrota al partido. Y bueno, a propósito de corrupción, también el día de ayer en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal ya se aprobó la ley llamada de 3 en 3, de 3x3, porque ahí se obliga en esa ley a todos los servidores públicos a declarar tres aspectos básicamente: su patrimonio, cuánto tienen, bienes de toda naturaleza; por otra parte, cuánto de esos bienes aportan, es decir, los impuestos; y como un tercer elemento lo es los intereses. ¿Qué relación tiene el funcionario con sus subalternos o con sus superiores respecto a cuestiones de afinidad, a parentesco, para evitar precisamente el famoso nepotismo? Pero bueno, parece ser que la iniciativa no llegó como se pretendía. Recordemos que una asociación y muchas ONGs impulsaron esta iniciativa de 3 y juntaron más de 600,000 firmas para que se impulsara en el Congreso. Y según las últimas informaciones, que efectivamente se aprobó, pero no en todos los términos como estaba planteada. Es decir, ya deben de declarar esa ley de 3 en 3, su declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal, pero queda sujeto a la publicidad que se dé. Es decir, la ley dice que pues no se puede dar la publicidad al público, puesto que afectaría la vida interna y unas situaciones muy particulares de los funcionarios. Pero bueno, está ahorita a gran discusión. Esto es a nivel nacional, y recordemos que también por otra parte a nivel nacional está el problema de los disidentes maestros en contra de la reforma de educativa, en donde cada vez están haciendo más cruentos, están actuando de manera más visceral, más agresiva los mentores, particularmente de Chiapas en primer término, que últimamente vimos cómo vandalizaron y humillaron a algunos maestros ahí, rapándoles la cabeza, junto con los de Oaxaca, junto con los de Guerrero y Michoacán. Son los 4 estados en donde la disidencia está más beligerante y el gobierno parece estar tomando medidas. A mí me extraña que muchos analistas únicamente vean la cuestión de políticas en este aspecto, cuando en esta situación de la reforma educativa hay mucho de fondo. Lo que pretende el gobierno precisamente es elevar el nivel educativo, y para ello tiene que elevar el nivel de la educación, de la capacitación de los maestros,
Porque un maestro, si no tiene capacidad para poder enseñar, pues difícilmente va a elevar el nivel educativo de los alumnos. Es lo que se ha cuestionado muchas veces. Los maestros alegan que es una reforma punitiva y que es una reforma laboral. Efectivamente es una reforma laboral y no punitiva, porque lo punitivo tiene que ver con cuestiones ya penales, no punitivo. Básicamente tiene que ver con las cuestiones laborales y educativas. ¿Y laboral por qué? Porque en toda actividad, en una persona presta un servicio, tiene que comprometerse a desempeñar el servicio con la capacidad, con la habilidad, con la eficiencia, el puesto requerido y con el compromiso que hizo. Y si los maestros no tienen la capacidad, la experiencia para impartir educación, pues precisamente esa reforma es la que los obliga a superarse, no los van a correr. Pero por ahí los analistas desvían precisamente el punto medular y no analizan realmente que lo que está atrás de estas marchas básicamente son todas esas prebendas, todos los privilegios, todos los actos de corrupción que tuvieron esos sindicatos, los líderes sindicales. Recordemos cómo manejaron, en el caso de Oaxaca, la IEPA, el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, en donde ellos manejaban la nómina, ellos eran patrones y trabajadores. Y por eso precisamente ellos tuvieron doblegado tanto el gobierno de Oaxaca como el federal. Y por ahí me alegaba un ciudadano de aquí de Tejupilco que no, que es una actitud represora y que realmente están afectando sus derechos. Y es mentira, muchas cosas de esas. Porque yo recuerdo de que antes de la reforma educativa, años atrás, que radicaba en México, siempre los maestros a partir del 15 de mayo se posicionaban de algunos lugares de la capital de la República y estaban ahí 1, 2 o 3 meses y no había reforma educativa. ¿Qué quiere decir? Que siempre esos maestros de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y en aquellos tiempos parte de Chiapas, lo que pedían eran más prestaciones. Y lo que hizo el gobierno hace unos meses, con la llegada del doctor Aurelio Nuño a la SEP, lo que hizo realmente fue aplicar a la letra la ley, la nueva reforma educativa. Entonces, definitivamente no es posible que se regrese a lo anterior, porque meses atrás, cuando no estaba Aurelio Nuño, llegaba a Secretaría de Gobernación y el subsecretario de Gobernación lo recibía y según dicen que a cambio de darles prebendas, dinero y demás, se retiraban, pero sin ninguna solución, sin apegarse, sin ceñirse ellos a la ley. Y eso lo que generó, pues más chantaje de ellos, generó más corrupción, y eso no puede ser. Por más que me digan los maestros que esa es una forma represiva, es mentira, porque también tiene sus estímulos. Se va a estimular van a estimular económicamente y con puestos superiores a los maestros que tengan mejores calificaciones y que realmente se superen en su capacidad, en su capacitación. Pero bueno, pasando a nivel municipal, por otra parte aquí, ya en el Estado de México y en el sur del Estado de México, en todo el Estado de México, tenemos ya en puerta la elección del gobernador del Estado. Y por ahí los grupos ya se andan por ahí pues empezando a manifestarse de acuerdo a la afiliación política que tienen con cada partido. Por el PRD ya hubo un proyecto ahí entre Javier Salinas de Bares y Juan Cepeda. Javier Salinas de Bares es el líder de Nueva Izquierda del PRD y Juan Manuel Cepeda Hernández es el líder de Alternativa Democrática Nacional. Son los líderes que están en el Congreso mexiquense y que están disputando precisamente el liderazgo del PRD en el Estado de México. Por ahí ya Javier Salinas lo destaparon como un precandidato a la gobernatura y ya hay fricciones. Por una parte, han habido ocasiones mutuas. Y por otra parte también ya por ahí Josefina Vázquez Mota, recordemos que la secretaria de Educación y también fue candidata por lo que respecta al Partido de Acción Nacional, la Prensa de la República, ya dijo que sí desea aspirar a la gobernatura del Estado de México. Y esto también hace que el partido, el PRI, pues tendrá que enmendar muchos errores y tener mucho cuidado respecto a la persona que vaya a postular, puesto que si el PRD y el Partido de Acción Nacional hacen una alianza, pues se complican las cosas. Sin embargo, recordemos que esos partidos
realmente es un pragmatismo político que tienen para tratar de ganar puestos de acción popular, y en la práctica a la hora de gobernar son un fracaso. Ahí tenemos el caso de Oaxaca, que ganaron Oaxaca con una alianza de estos dos partidos y fue un fracaso con Gabino Cue. Y tenemos el caso de Guerrero también, con el gobernador Aguirre, que también fue un fracaso. Esperemos pues que los partidos tengan más en esas alianzas, realmente llevar a cabo un programa de gobierno que sea acorde con sus principios, porque el PAN y el PRD se han acusado mutuamente, y son partidos realmente de una ideología muy distinta. Pero bueno, dicen que a la hora de ganar lo que les importa es llevar al triunfo a sus candidatos, sin pensar lo que va a pasar con ellos después de que toman ese puesto. Pero bueno, habría que ver pues qué pasa en estos días. Ya estamos próximos a unos meses de que inicie el proceso electoral. A más tardar de septiembre ya inicia formalmente el proceso electoral para el cambio de gobernador. Y esperemos pues que los partidos y los líderes vean más por los intereses de la comunidad, más que por intereses propios, y más por intereses de los partidos y de las jerarquías partidistas. De lo contrario, seguiremos todavía con estos vaivenes de la política, en que ahorita atacan a uno por corrupto y a veces el que llega es igual o peor, como es el caso de Veracruz. Gracias, buenas noches.